No consigo comprender cómo es posible que al inicio del nuevo milenio y en un planeta tan rico haya tantos seres humanos que sigan muriendo de hambre. Tienes razón, Karim. La hambruna acompaña a la humanidad desde la noche de los tiempos. Campos devastados por ciclones, caminos inundados por riadas, casas reventadas, animales muertos, epidemias. De la noche a la mañana, centenares de miles de personas pueden perderlo todo. Esto es lo que los expertos de las Naciones Unidas llaman hambrunas coyunturales. Mozambique, febrero del 2000. Las persistentes lluvias han provocado riadas e inundaciones, las peores en 40 años. 500.000 personas se quedan sin hogar. Hombres, mujeres y niños huyen despavoridos. Se refugian donde pueden, debajo de los puentes, en las copas de los árboles, en los tejados de las casas. Las televisiones del mundo transmiten escenas dramáticas de rescates heroicos en helicóptero en un paisaje anegado como las vidas de sus habitantes. El balance final es aterrador. Más de 1 millón de personas afectadas en una de las regiones más pobres del mundo. Para este país que había conseguido elevar de manera notable el nivel de vida de sus habitantes, las inundaciones supusieron el brusco final de un sueño de progreso. La prioridad nacional pasó a ser de la noche a la mañana alimentar a 1 millón de hambrientos. Pero yo quiero hablarte, Karim, del hambre más difícil de entender. No la que es causada por desastres naturales, sino por la mano del hombre. La que los expertos llaman hambre estructural, consecuencia de la falta permanente de alimentos, del subdesarrollo general de la economía de un país, de la sobreexplotación de los recursos naturales o de un estado de guerra permanente. Somalia es un país sumido desde hace más de 10 años en la anarquía. Es un país sin gobierno, sin ley, sin seguridad, sin servicios. Un país compuesto por distintos clanes enfrentados perpetuamente entre sí. Un país donde falta de todo, excepto armas. Un país dirigido por caudillos que solo ambicionan más poder personal, más riqueza para su clan. Pero lo más triste es que Somalia, a diferencia de otras regiones de África, es un país habitado por un solo pueblo que habla una sola lengua y comparte una única religión. Las guerras tribales hicieron cundir el miedo entre los campesinos que empezaron a abandonar sus campos. Enseguida surgió el fantasma de la hambruna. Hordas de famélicos campesinos invadieron los campos de refugiados, en silencio, porque no tenían fuerzas para hablar, ni tan siquiera para llorar. No se trata solo de niños en Somalia. ¿Cuántos son en todo el universo esos parias que solo tienen el derecho a la existencia?
hambre en el mundo produce al año cientos de millones de niños inválidos. Inválidos de por vida, mutilados para toda su vida. Son seres subhumanos y no tienen culpa alguna. Solamente han tenido la mala suerte de haber nacido en el Chad, en algún lugar de Zaire, en la zona del Sahel o en el desierto de Siria. Hay que romper este ciclo de reproducción biológica del hambre. El puerto de Mogadiscio, la capital de Somalia, es uno de los mejor equipados del Índico. Grúas, silos, tintas mecánicas y radas muy profundas harían posible la descarga y la distribución de miles y miles de toneladas de mercancías a diario. Hoy el puerto está cerrado. Los barcos no se acercan por miedo a ser saqueados y que sus tripulaciones sean secuestradas. Por eso los barcos de las organizaciones internacionales cargados de grano esperan alejados de la costa. Unas barcazas se acercan a los buques y unos porteadores, saco a saco, descargan la mercancía a tierra. Es una distribución laboriosa, lenta y muchas veces incontrolable. En los mercados de Somalia se pueden comprar mercancías robadas con el sello de las organizaciones de ayuda. ¿Qué hacemos en los países democráticos para salvar a las víctimas del hambre en Somalia? Te acordarás. En el año 1992, el ejército norteamericano desembarcó en las playas de Somalia para velar por la distribución de la ayuda internacional. El mundo reaccionaba así ante la hambruna espantosa que se había cernido sobre el país. Pero pronto hubo víctimas entre los soldados y la opinión pública exigió su repatriación. Las organizaciones de ayuda estaban atrapadas en un dilema. Si se quedaban, se arriesgaban a que los clanes aprovechasen los alimentos que traían, lo que prolongaría la guerra. Si se retiraban, sabían que muchos inocentes iban a morir. Todos se fueron. Papá, ¿siempre ha habido hambrunas en el mundo? La hambruna es una fiel compañera de la humanidad. Ha sido la obsesión cotidiana de los hombres desde la antigüedad. En el siglo XVIII, un pastor anglicano llamado Malthus escribió que las hambrunas eran inevitables, ya que la población crecía más rápidamente que la producción de alimentos. La muerte de los hambrientos resolvía en alguna manera el problema de la superpoblación del mundo. Incluso Carlos Marx aceptaba esta teoría. Preveía una lucha de clases feroz por la posesión de los bienes. Pero Malthus y Marx se equivocaron. El espíritu emprendedor de los hombres ha superado el problema. A partir de finales del siglo XIX, la revolución industrial permitió un aumento prodigioso de la producción. Hoy, las máquinas y ordenadores resuelven cada día más y más los problemas de los hombres. Desde los días de Malthus y Marx, la población humana se ha duplicado. Hoy hay 6.000 millones de personas en el mundo. Pero gracias al avance asombroso de la tecnología, somos capaces de producir alimentos no solo para 6, sino hasta para 12.000 millones de personas, el doble de la población mundial. El problema no está en la cantidad de bienes comestibles que se producen. El problema está en cómo se distribuyen. Sabemos que los países ricos acumulan excedentes agrícolas, montañas de productos lácteos, de frutas y de cereales que están obligados a destruir periódicamente para garantizar un precio mínimo a sus campesinos. Así se da la paradoja de que miles de toneladas de comida se destruyen, mientras 30 millones de personas mueren de hambre cada año, y más de 800 millones se acuestan con el estómago vacío. Si se produce tanta comida, ¿por qué hay tantos hambrientos? ¿Y por qué muchas veces son los campesinos, los que producen los alimentos, las primeras víctimas del hambre?
Los campesinos dependen de dos cosas: del clima y de los precios que pueden obtener para sus productos. Pero no pueden controlar ni lo uno ni lo otro. El precio se establece lejos de sus campos, en la Bolsa de Materias Primas de Chicago. Allí, los campesinos de los países del tercer mundo no están representados, ni forman parte de grupos de presión capaces de defender sus intereses. En la Bolsa de Chicago solo hay banqueros y representantes de grandes empresas que quieren ganar lo más posible. Les importa poco que los gobiernos de países del tercer mundo no puedan pagar los precios que a diario fija el mercado. Cientos de miles de personas morirán por culpa de los precios especulativos de la alimentación en el mercado mundial. Tenemos que cerrar la Bolsa de Materias Primas de Chicago. Y los precios de los alimentos básicos deben ser negociados bajo los auspicios de una autoridad internacional, como por ejemplo las Naciones Unidas o la FAO, entre los productores que necesitan un precio justo y los países necesitados que deben dar de comer a su población. Existe una versión del hambre especialmente difícil de combatir. Es el hambre estructural, causado por un largo conflicto bélico y agravado por catástrofes naturales. Uno de estos casos es el de Afganistán, que ha sufrido 22 años de guerra ininterrumpida. Primero fue la guerra contra la ocupación soviética, que acabó con los fértiles valles afganos. Después aparecieron los señores de la guerra, auténticos caudillos, y comenzaron a disputarse el territorio reconquistado. El resultado fue una espantosa contienda civil. Las infraestructuras del país quedaron arrasadas. Familias de campesinos emprendieron la huida hacia campos de refugiados en Pakistán, dejando atrás sus tierras abandonadas, dejando atrás sus vidas de hombres libres y dignos. Las mujeres en Afganistán hemos sido responsables por tradición de la disponibilidad de alimentos, de los cuidados sanitarios y de la educación de nuestros hijos. 20 años de guerra civil han dejado 500.000 de hogares sin hombres que trabajen. Nosotras, las viudas, y nuestras familias estamos condenadas a la indigencia y al hambre.